Bueno, yo soy Paula Vela, R1 de Medicina Familiar y Comunitaria aquí en la Serranía de Ronda y hoy os vengo a hablar de la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda lo que ocurre es una inflamación del páncreas. El páncreas es un órgano retroperitoneal de características mixtas, con un componente exocrino y un componente endocrino. En una primera fase o fase temprana, que ocurre la primera semana de la pancreatitis, puede cursar con fallo multiorgánico o no. Y en una fase tardía, después de esa primera semana, se pueden dar complicaciones locales. En cuanto a la etiología, la más frecuente es de causa de litiasis biliar, que es una causa obstructiva. Hay otras causas obstructivas como pueden ser compresiones extrínsecas del páncreas, como tumores pancreáticos, tumores de la vía biliar, ampulomas, etc. La segunda causa más frecuente es el alcohol, sobre todo en pacientes con alcoholismo crónico. También se puede dar tras una CPRE, aunque en menor porcentaje. Y hay otras causas como hipertrigliceridemias severas, medicamentosas como la 6-mercaptopurina, la azatioprina, estrógenos, tetraciclinas, etc. Causas infecciosas, causas autoinmunes, traumatismos, la hipercalcemia, que como veremos es causa, pero la pancreatitis puede provocar hipocalcemia, que como veremos posteriormente es factor de predictor de gravedad. En cuanto a la anatomía patológica, diferenciamos dos, la edematosa y la necrohemorrágica. La necrohemorrágica es menos frecuente que la edematosa, es más grave, asocia necrosis del parénquima pancreático y o de la grasa peripancreática y además presenta más complicaciones locales que la edematosa. Para el diagnóstico de la pancreatitis se requieren 2 de 3 de los siguientes criterios, que van a ser una clínica y una exploración compatible, una analítica con amilasa elevada y una prueba de imagen compatible. Si presentan 2 de 3, es diagnóstico de pancreatitis aguda. ¿Cuál es la clínica? Pues la clínica es un dolor abdominal rápidamente progresivo o brusco, epigástrico que puede irradiar a la espalda en forma de cinturón. Empeora con el decúbito supino y con la ingesta de alimentos y alcohol. Mejora con la flexión ventral del paciente y puede asociar náuseas y vómito. En casos de formas graves, presenta síntomas de inestabilidad hemodinámica. En cuanto a la exploración, presenta hilio paralítico, el signo de Grey-Turner en los flancos o signo de Cullen periumbilical, que como vemos en las imágenes, aunque esto ocurre en un bajo porcentaje y además ocurre de forma tardía tras el episodio de pancreatitis. Puede cursar con insuficiencia respiratoria, que es la complicación sistémica más frecuente. Derrame pleural, como hemos visto, provoca hipocalcemia, que es un factor pronóstico. La retinopatía de Purcher, que es una ceguera por los agregados que se forman que ocluyen la arteria central de la retina. Necrosis de la grasa subcutánea en las extremidades, como vemos en la imagen. A nivel histológico aparecen las células fantasmas características de esa necrosis grasa y trastornos psiquiátricos, encefalopatía pancreática, de la cual hay que hacer diagnóstico diferencial con otras patologías neurológicas. En cuanto a las pruebas de laboratorio, lo más importante es la amilasa. Esta se mantiene elevada 3 veces del valor de la normalidad. Sin embargo, esta ni se correlaciona con la gravedad del proceso ni establece el pronóstico de la pancreatitis. Mencionar además la peisoamilasa, que es específica de pancreatitis, aunque en los laboratorios convencionales no se utiliza. La lipasa, sin embargo, es más específica que la amilasa. A diferencia de la amilasa, se eleva de forma más tardía y se mantiene elevada más tiempo que la amilasa. La amilasa es la que primero se eleva y vuelve a sus valores normales entre las 48 y 72 horas. La amilasa, como hemos dicho, no es específica de pancreatitis porque se puede elevar en otros procesos, como veremos más adelante. La amilasuria se puede medir en caso de que la amilasa y la lipasa no estén elevadas, como por ejemplo en hipertrigliceridemia severa o en casos en el que la causa de la pancreatitis es de origen alcohólica. Se puede medir el cociente de aclaramiento amilasa-creatinina, que nos puede orientar de la etiología de la pancreatitis. En caso que sea menor del 1%, puede orientar a macroamilasemia. Entre el 1 y el 5% normal, y si es mayor del 5% nos puede orientar a pancreatitis aguda. ¿En qué casos se puede aumentar, aparte de la pancreatitis aguda, la amilasa?
Pues como vemos, se puede aumentar en traumatismos pancreáticos, en complicaciones de la pancreatitis, en cáncer de páncreas, en insuficiencia renal, puesto que no se elimina de manera adecuada la amilasa en orina, en patología de las glándulas salivares, quemaduras, cetoacidosis diabética, en patología ginecológica, en rotura de embarazo ectópico, en isquemia intestinal, etc. En cuanto a las pruebas complementarias en urgencias, comentar que es importante solicitar un hemograma. La pancreatitis puede cursar con leucocitosis, urea y creatinina, que se pueden mantener elevadas, sobre todo por un fallo renal prerrenal por creación de un tercer espacio a nivel abdominal. Se pueden mantener elevadas las glucemias por la insuficiencia pancreática. Debemos solicitar además perfil hepático y triglicéridos, iones, el calcio, que si está bajo es un factor de gravedad, proteínas totales, la proteína C reactiva, la orina y coagulación. Además, si hay mucha alteración iónica, se puede solicitar un electrocardiograma. En cuanto a las pruebas de imagen, lo primero es solicitar una radiografía de tórax y de abdomen. En el tórax podemos evidenciar derrame pleural. En abdomen podemos ver hilio paralítico, podemos evidenciar litiasis si la causa es obstructiva por litiasis biliar. También se puede evidenciar a través de una eco abdominal. Y comentar que la tomografía computerizada es la prueba estrella, con una sensibilidad y especificidad mayor del 90%. Se solicita tomografía computerizada cuando de primera mano sospechamos que va a ser una pancreatitis grave o cuando, a pesar del tratamiento, no hay mejoría o hay empeoramiento clínico. La resonancia también se puede utilizar y esta evidencia mejor las colecciones líquidas y la necrosis pancreática. ¿Cómo se valora la gravedad de la pancreatitis? Pues a través de los criterios de Atlanta. Como vemos, diferencia en pancreatitis leve, moderada y severa. La leve va a cursar con ausencia de complicaciones, ausencia de fallo orgánico y una mejoría a las 48 horas. La moderada cursa con complicaciones locales y fallo orgánico transitorio, menos de 48 horas. Y la severa con fallo orgánico persistente mayor de 48 horas. ¿Y qué es fallo multiorgánico? Pues eso lo establecemos con la escala de Marshall modificada. Va a tener en cuenta 3 sistemas: el respiratorio con la PAFI, a nivel renal con la creatinina sérica y cardiovascular con la tensión arterial sistólica. Si presenta 2 o más puntos, se considera fallo multiorgánico. En cuanto a los predictores de gravedad, vamos a utilizar la escala BISAP, que se mide en las primeras 24 horas y en función de los puntos podemos tener de 0 a 2 una pancreatitis leve o de 3 o más pancreatitis grave con una mortalidad entre el 5 al 20, sobre todo si se asocia a fallo multiorgánico. La escala BISAP consta de los siguientes criterios, que es la B de BUN o nitrógeno ureico mayor del 25, la I de inestabilidad mental Glasgow menos de 15, la S de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que se define con 2 o más de los siguientes criterios. Como vemos es temperatura menos de 36 o mayor de 38, frecuencia respiratoria más de 20 o PCO2 menos de 32, frecuencia cardíaca más de 90, leucocitos menos de 4.000 o mayor de 12.000 o formas inmaduras en más de un 10%. La A de edad más de 60 y la P de derrame pleural. También existen los criterios de Ranson, que si presenta 3 o más es indicativo de que la pancreatitis aguda es grave. Al ingreso vamos a tener los siguientes parámetros. Tienen en cuenta la edad, la leucocitosis, la glucemia elevada, la LDH mayor de 350 y la transaminasa mayor de 250. Sin embargo, a las 48 horas tiene en cuenta los siguientes parámetros, que son la caída del hematocrito, el aumento del BUN, el calcio sérico menos de 8, como hemos comentado anteriormente, déficit de bases, la presión arterial DO2 menos de 60 y secuestro de líquido en más de 6 litros. Comentar además que existe una clasificación que se llama los criterios de Baltasar en función de los hallazgos en las pruebas de imagen, en el TAC. Se establecen diferentes grados, como vemos los más graves son el grado D y E, y se establecen unos puntos. Y se suma junto al porcentaje de necrosis pancreática que presenta.
y esto nos va a dar un porcentaje de morbilidad y porcentaje de mortalidad de la pancreatitis. En cuanto al tratamiento, todas las pancreatitis van a requerir ingreso hospitalario y una monitorización rigurosa de las constantes. Las 3 medidas fundamentales van a ser la hidratación, el control del dolor y la nutrición. En cuanto a la hidratación, en las últimas guías recomiendan una fluidoterapia intensiva entre 250 y 500 mililitros la hora, sobre todo con la finalidad de disminuir la hemoconcentración, disminuyendo el hematocrito, la urea y la creatinina. Aunque en algunos estudios se han visto que si se aplica más de 4 litros en las primeras 24 horas, pueden dar más complicaciones locales. En cuanto al control del dolor, es fundamental, se puede empezar con nolotil o con opioides, y es fundamental el control del dolor para la posterior nutrición. La nutrición debe ser lo más fisiológica posible, y la nutrición precoz nos va a favorecer que disminuya la morbilidad, mortalidad, la estancia hospitalaria, y va a evitar la atrofia vellositaria y la translocación bacteriana intestinal. En cuanto a la antibioterapia, de primera mano no se utiliza. Lo que ocurre es que en la pancreatitis puede mantenerse elevada los reactantes de fase aguda, puede cursar con leucocitosis y puede dar fiebre. Entonces debemos estar seguros de la sobreinfección bacteriana para aplicar antibioterapia. Los que se suelen utilizar son los carbapenem, meropenem e imipenem. En cuanto a la cirugía, sobre todo va enfocada a la causa de la pancreatitis. Si es de origen biliar, pues una posterior colecistectomía. Y además la cirugía también se puede realizar en las complicaciones locales que pueden aparecer posteriormente. Y para acabar, las complicaciones locales pueden ser colecciones líquidas agudas peripancreáticas y necrosis pancreática y peripancreática que pueden ocurrir antes de las 4 primeras semanas tras el proceso. Pueden requerir o no cirugía. En principio las colecciones líquidas no requiere tratamiento, y la necrosis, si se sobreinfecta y va mal con el tratamiento médico o con drenaje, se puede utilizar como último recurso cirugía. Después de las 4 primeras semanas pueden ocurrir pseudoquistes pancreáticos y la wall-off necrosis, que son unas necrosis tabicadas y heterogéneas. Puede ocurrir además ruptura del conducto de Wirsung con ascitis pancreática o trombosis venosa portoesplenomesenterica requiriendo anticoagulación. Y eso es todo, muchas gracias.